Hola, 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 mis chicas y mis chicos, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo diseño, este nuevo tutorial y es gracias a que se estrena o se estrenó la película de Minions y pues estamos tejiendo este precioso Minions en este video porque estrenó esa película y pues está muy de moda y como siempre estos diseños de Minions nunca pasan de moda, mis chicas. Así esté o no esté en estreno las películas, siempre los Minions están de moda. Así que aquí, mis chicas, quise grabarles este video, este tutorial de cómo tejer este precioso Minions. Nos quedó bastante grandecito. No es un Minions llavero. En el canal tenemos uno así pequeñito llavero que te dejo por ahí la imagen si también lo quieres ir a tejer. Es uno tipo llavero bien chiquito. Aquí vamos a tejer este precioso Minions que es Bob y yo sé que a muchas de ustedes les parece muy tierno, muy lindo y se los voy a mostrar acá cómo lo vamos a trabajar. Este Bob nos mide 22 centímetros, no es ni muy chiquito ni tampoco muy grande. Así que nos mide 22 centímetros y para que nos dé ese tamaño, pues yo he trabajado con hilo macramé, que es 100% acrílico, es un hilo de marca Miratex y es de 2 milímetros de grosor. Por eso nos da los 22 centímetros. También ese hilo lo trabajo con la aguja número 3 milímetros. También eso debes tenerlo presente para que te dé ese tamaño. Si cambias el material o la aguja, pues te quedará mucho más grande o mucho más pequeño. También, mis chicas, la cantidad de gramos que he gastado de amarillo, de azul, de negro, de blanco, todo eso lo dejo en la lista de materiales aquí en la descripción del video. Picas el nombre y se despliega la caja de información. Ahí en esa caja de información encuentras varias cositas importantes. Lo primero es la cantidad de gramos que vamos a necesitar para este proyecto de cada color. Lo segundo que encuentras ahí son también mis redes, el enlace de todas mis redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, bueno, para que vayas y etiquetes ahí, me etiquetes en la fotico que subas de estos videos, de estos tutoriales tejidos conmigo y también me sigas por esas redes, también me apoyas mucho. También en la caja de información encuentran, mis chicas, el enlace para que adquieran el patrón escrito. El patrón escrito también pues me ayuda muchísimo para continuar subiéndoles los tutoriales, entonces espero el apoyo por allá para quienes quieran adquirirlo. Ahí está el enlace, solamente pican y ahí adquieren en mi cuenta Ravelli el patrón escrito, no solo de este, sino de todos los diseños que encuentras en el canal. Para nuestro Minions, para nuestro Bob, vamos a necesitar dos botoncitos diminutos negros como estos que le coloqué aquí en su overall. También vamos a necesitar, aparte del relleno, aguja, todo lo demás, es importante lo que te voy a mencionar y son estos preciosos ojitos. Si no los tienes, puedes utilizar los que tengas, ¿sí? Pero te voy a mostrar los que yo utilicé para darle esta expresión. Si te fijas, Bot siempre tiene un ojito amarillo y el otro un poquito más oscuro. El otro es un tonito como rojizo, bueno, es un tonito diferente, no tiene los dos ojos del mismo color. Y te lo voy a mostrar antes de hablarte más de los ojitos. Así se ve por detrás, así se ven los lentes. Los lentes los vamos a trabajar en realce para que se vea mucho más real, mucho más parecido a nuestro bob. Los zapatos y las piernas también es separado. Aquí hacemos primero el pantalón, aquí se ve. Primero hacemos el pantalón que se ve por eso salidito, salidito de las piernas y luego si trabajamos el cuerpo, ¿listo? Va a estar dividido en dos tutoriales, parte uno el cuerpo base, todo su contorno, y parte 2 lo que son los ojos y los demás detalles, ¿vale? Quiero hablarte un poquito de lo importante que son los ojitos en este proyecto. Estos los he conseguido por la aplicación de Temu, son unos ojos bastante grandes, eso depende del tamaño que tú quieras al Minions, pero estos que tengo me parecieron ideales para el tamaño de 22 centímetros que nos quedó Bob. Son unos ojitos brillantes, unos ojitos de 20 milímetros, son bastante grandes, como puedes ver aquí los tengo en mi mano y vienen de la siguiente forma. Por Temu, por la aplicación de Temu, vienen así en esta bolsita, vienen 20, o sea, 10 pares, y lo que vienen es bien forraditos o bien con un adhesivo que luego yo les quito. Mira cómo se ve de brillante cuando uno lo retira, se ve supremamente brillante. Claro que este no es el color, pero porque ya los utilicé aquí, pero así vienen y también vienen, pues brillan y todo
y el color depende pues de la telita esta escarchada que viene detrás, que ustedes saben que se le coloca ahí detrás. Y eso es lo que le da el color, porque sin ella serían unos ojos completamente transparentes, ¿no? Pero con esta telita escarchada pues hace que tengan ese color, ese brillo característico, ¿ok? Son de 20 milímetros y vienen con estos tapones bastante grandes, unos tapones bien amplios. Yo he utilizado en el ojo izquierdo, espérame, le coloco nuevamente este papelito porque no quiero dañar este ojito que todavía no lo voy a gastar, no quiero rayarlo. Entonces, mis chicas, aquí yo he utilizado el ojito amarillo y el ojito como rojito, como un rojito o un rosadito, no sé cómo llamarlo, o como un cafecito podría ser. Y así se ve. Vamos a tratar de conseguirlo, si no, como te decía al inicio, puedes utilizar los que tengas. ¿Listo? Los que tengas está bien. Así que anímate a tejerlo conmigo, mis chicas, está súper fácil de trabajar, es muy fácil y muy lindo nos quedó, así que espero que tú también lo trabajes conmigo. Nos vemos en los comentarios, siempre estoy pendiente de todo lo que ustedes me escriben. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden dejarla ahí en los comentarios y con gusto estaré respondiendo, ¿vale? Vamos a arrancar con el tutorial sin antes darles gracias por tejerlo conmigo. Besito, mis chicas, arranquemos a tejer. Vamos a dar inicio, mis chicas, vamos a comenzar con el tono negro y vamos a empezar por las piernas. Primero vamos a trabajar en negro sus zapatos, luego la piernita en amarillo y posteriormente haremos el pantalón en azul. Yo tengo aquí la primera que ya tejí. Tú debes tejer dos exactamente iguales, ya lo sabes. Te lo voy a enseñar tejiendo la segunda y tú vas a repetir lo mismo para que tengas la segunda tú también. Vamos a realizarla primero todo en negro como te indiqué el zapato y por eso ves por dentro amarillo porque primero hacemos la pierna y luego trabajamos la parte del pantalón que se coloca sobre la pierna. Así que vamos a arrancar con el zapato. Para dar inicio con el zapato vamos a hacer el anillo mágico, mis chicas, y dentro del anillo mágico vas a introducir los 6 puntos iniciales de siempre. ¿Listo? 6 puntos dentro de nuestro anillo mágico. Cerramos nuestra ronda 1, que sería esta la ronda 1 con 6 puntos. Y pasamos a la ronda número 2. En la ronda 2, como siempre, vamos a hacer aumento en todos los 6 puntos. Vamos a hacer 6 aumentos. Eso quiere decir que tendremos al finalizar la ronda 2, 12 puntos. Para la ronda número 3 vamos a empezar trabajando 3 aumentos seguidos. Entonces haremos mi primer aumento, segundo aumento y tercer aumento. Luego trabajamos 3 puntos solitos, 1, 2, 3. Y luego hacemos nuevamente 3 aumentos seguidos. Y vas a terminar tejiendo 3 puntos solitos después. En total tendremos 18 puntos en esta ronda número 3. Si ves que voy muy rápido, mis chicas, pueden poner el video en una velocidad mucho más lenta, más despacio, aquí en los ajustes de YouTube para que puedas tejer a tu ritmo. O si ves que voy muy despacio, puedes ponerlo mucho más rápido aquí en los ajustes. ¿Listo? También puedes eliminar o quitar los subtítulos aquí activando o desactivando la opción de subtítulos. Si las letras de pronto te estorban, puedes quitarlas. Y también, mis chicas, pueden ampliar la pantalla si lo desean con los deditos para que se vea más cerca. Vámonos para la ronda 4. En la ronda 4 vamos a hacer la secuencia de un punto, un aumento, pero solo por 13 repeticiones. Un punto, un aumento por 3 repeticiones. Esta es la segunda. Un punto, un aumento. Y al terminar esa secuencia por 3 repeticiones vamos a tejer 3 puntos solos, 1, 2 y 3. Y luego repetimos un punto, un aumento por 3 repeticiones, 3 secuencias. Un punto, un aumento,
esta es la segunda secuencia, un punto, un aumento, es mi tercera secuencia y termino con 3 puntos solos, 1, 2, 3. En total tengo 24 puntos en la ronda 4. Se ve así como un óvalo y vamos a trabajar ahora la ronda 5. Para la ronda 5 vamos a repetir la secuencia de 3 puntos y un aumento. 3 puntos, un aumento, 3 puntos, 2, 3, un aumento y así hasta que termines toda la ronda, repitiendo esa secuencia. En total vas a tener 30 puntos. Así se ve como un óvalo y ahora en la ronda 6 vamos a trabajar los mismos 30 puntos pero trabajando por la hebra trasera, mis chicas. Tomando hebra trasera de los puntos vamos a hacer una rondita sin aumentos ni disminuciones, solo trabajando los mismos 30 puntos. Cuando hayas terminado la ronda 6 pasamos a la ronda 7, mis chicas. En la ronda 7 vamos a empezar a hacer disminuciones en la parte de delante del zapato y en esta ronda empiezas trabajando primero 9 puntos. Ya tejí esos 9 puntos y voy a hacer ahora 6 disminuciones, todas seguiditas, así que como son todas seguiditas vamos a hacerlas ajustando para que no nos queden huecos. Una disminución, segunda disminución, tercera disminución, cuarta disminución, quinta disminución y me falta una, la número 6. 6 disminuciones. Y ahora termino tejiendo otros 9 puntos, como hice al inicio, y en total en esta ronda 7 te van a quedar 24 puntos. Para la ronda 8 vamos a empezar con 6 puntos, luego tejemos 6 disminuciones y terminamos con 6 puntos. En total en la ronda 8 nos quedan 18 puntos. Y tejemos en la ronda 9 esos mismos 18 puntos, no vamos a hacer disminuciones en la ronda 9. Terminada la ronda 9 se ve así nuestro zapato sin rellenar aún y vamos a cambiar de hebra o introducir la hebra amarilla. En la siguiente ronda, que es la ronda 10, vamos a trabajar ya con amarillo y ya el negro no lo vamos a utilizar por ahora, pero no lo voy a cortar, mi chica, lo voy a dejar así por delante sin cortarlo porque luego lo voy a utilizar para trabajar el bordo del zapato. En esta ronda 10, entonces en el último punto de la ronda 9 lo dejo a la mitad y lo cierro con el hilo amarillo. Y ahora, dejando esa hebra ahí por delante, sin trabajar, voy a tomar la hebra trasera de los puntos y voy a realizar una secuencia en esta ronda 10 que es un punto y una disminución. Un punto y una disminución, pero como es tomando la hebra trasera se me dificulta un poco y lo que voy a hacer es saltarme un punto, pero lo voy a hacer bien ajustadito para que no queden huecos. Un punto y una disminución. Y así voy a hacerlo hasta el final, mis chicas, y en total te van a quedar 12 puntos que vas a tejer en la ronda 11. En la ronda 11 vas a tejer esos mismos 12 puntos. A partir de la ronda 12 vamos a hacer aumentos. En la ronda 12 la secuencia es 3 puntos y un aumento. 1, 2, 3 y hacemos un aumento. Y esto lo vamos a repetir hasta que terminemos la ronda, mis chicas. 3 puntos, aumento. En total en esta ronda 12 te van a quedar 15 puntos. 3 puntos, aumento. Para la ronda número 13 vamos a trabajar la secuencia de 4 puntos, aumento. Y te quedan en total 18 puntos. Y en la ronda 14 trabajaremos esos mismos 18 puntos. Lo que vas a hacer aquí, vas a hacer un alto ahí, vamos a hacer un pare ahí para poder trabajar el bordo del zapato sin haber rellenado, ¿listo? Entonces cuando lleves estas rondas vas a hacer un alto y vamos a tomar la hebra negra que aún no hemos cortado
y las hebras delanteras de esta ronda, donde nos quedaron las hebras delanteras aquí, y vamos a trabajar sencillamente el borde del zapato haciendo una ronda de punto bajo. Ahí en esa ronda vamos a hacer, esa es la ronda número 9 si no estoy mal, y lo que hacemos, miren, es tejer tomando esa hebra delantera, punto bajo por todo alrededor y listo, ahí ya quedaría el borde del zapato. Entonces, ¿qué hice, mis chicas? Cuando terminé esa rondita, corté la hebra y la escondí, y ahora voy a continuar donde quedamos en la ronda 15, continuar la pierna, pero antes rellené muy bien el zapato y así se ve. ¿Listo? Se ve así. Vamos ahora con la ronda 15, mis chicas. Vamos a hacer en la ronda 15 la secuencia de 5 puntos aumento. Y repitiendo hasta el final te quedan 21 puntos. Y la ronda 16 vamos a tejer los 21 puntos, una rondita. Y la última es la ronda 17, mis chicas, donde vamos a tejer 6 puntos aumento repitiendo hasta el final y tendremos en total 24 puntos. Y ahí paramos, ¿listo? Ahí paramos y cortamos. Y ya les enseño cómo trabajar la parte del pantalón que se mete acá en la pierna. Así se ve la primera pieza cuando la hemos terminado. Corté la hebra amarilla y no la vamos a rellenar la pierna aún porque necesitamos introducir el pantalón. ¿Listo? Lo doblamos así para introducir el pantalón y ya cuando hayamos introducido el pantalón podemos rellenar para finalizar. Vamos a dejar así solamente rellenado el zapato, cortamos y con la hebra o con el hilo azul con el que vas a trabajar el overol, vamos a tejer 18 cadenas al aire y cuando tengas las 18 cadenas vamos a unir con punto deslizado en nuestra primera cadenita y ahí vamos a empezar a trabajar en rondas. ¿Listo? Tenemos 18 cadenas, así que la primera ronda serán 18 puntos. Vamos a ir tejiéndolos, voy a ir escondiendo la hebra inicial con la que tejí las cadenas y vamos a tejer en las cadenas 18 puntos. Para la ronda número 2 vamos a tejer la secuencia de 5 puntos aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y luego hacemos un aumento. Esto lo repetimos hasta el final y en total nos van a quedar 21 puntos. Se va viendo así. Esta es la parte baja del pantalón. Y luego, mis chicas, les voy a dar las indicaciones. En la ronda 3 vamos a tejer estos mismos 21 puntos que nos quedan. En la ronda 4 hacemos la secuencia de 6 puntos aumento y nos quedan 24 en total. Y tejemos de las 5 a las 6, o sea, 2 ronditas de esos mismos 24 puntos. Ya les muestro cómo se va viendo. Así se ve nuestra pieza, mis chicas, cuando terminamos. No cortamos la hebra, la dejamos así y vamos a introducirla en la parte de nuestra pierna. ¿Listo? Vamos a doblar, la introducimos, la acomodamos y la abrimos nuevamente hacia adentro, la parte amarilla, y vamos a unir, mis chicas, vamos a unir esta pieza con la parte amarilla tejiendo una ronda de punto bajo, o sea, una rondita de los mismos 24 puntos que tenemos. Así que aquí donde terminé la fila interna o la ronda interna de amarillo, ahí mismo voy a comenzar a trabajar con la ronda azul. Así que aquí voy a empezar introduciendo desde mi punto azul a mi primer punto amarillo y traspasamos. Y vamos a ir traspasando así, tejiendo punto por punto, mirando que no nos saltemos ninguno, uniendo ambas piezas. Tenemos 24, así que nos deben quedar 24. Y cuando termines ya vas a poder rellenar como esta, mira, yo ya la rellené, la piernita, cortas la hebra y trabajas la segunda pierna exactamente igual. Cuando ya tengas las dos piernas, vas a dejar una hebra suficientemente larga para poder coserlas en la parte baja del cuerpo que vamos a hacer a continuación.
Listo, vamos a empezar a trabajar el cuerpo. Para comenzar el cuerpo, mis chicas, tomamos el tono azul con el que trabajamos el pantalón para hacer el overol. Listo, vamos a empezar de abajo hacia arriba en el cuerpo. Vamos a trabajar, vamos a iniciar tejiendo 8 puntos en el anillo mágico. Esta vez no vamos a tejer 6, sino 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. Cuando tengan los 8 puntos, cerramos nuestro anillo mágico y cerramos nuestra ronda para comenzar la ronda número 2. O también si estás trabajando en espiral, pues aquí comenzamos la ronda 2. En la ronda 2 vamos a hacer aumento en todos los puntos, así que si son 8 vamos a tener en total, haciendo 8 aumentos, 16 puntos en total en la ronda 2. Al terminar la ronda 2 se ve así, mis chicas, y vamos a empezar a trabajar la tercera ronda, los aumentos ordenadamente para que nos quede como un óvalo. ¿Listo, mis chicas? Aquí vamos a empezar en la ronda 3 tejiendo 5 aumentos seguidos. 1, 2, 3, 4 y 5 aumentos seguidos. Ahora vamos a tejer 3 puntos solitos. 1, 2 y 3. Y ahora vamos a tejer otra vez 5 aumentos seguidos. 1, 2, 3, 4 y 5 aumentos seguidos. Y terminamos tejiendo 3 puntos solitos. 1, 2 y 3. Aquí hicimos 10 aumentos, si te fijaste, 5 en un lado y 5 en el otro. 10 aumentos, si teníamos 16 puntos en la ronda 2, más los 10 aumentos nos quedaron 26 puntos. A partir de la siguiente ronda vamos a continuar los aumentos así como los tenemos, mis chicas, haciendo los aumentos sobre los 5 aumentos que acabamos de realizar y tejiendo en medio de ellos 3 puntos para que tenga una forma un poco ovalada, no mucho pero un poquito ovalado. Te voy a indicar las siguientes rondas para que tú lo trabajes hasta alcanzar el diámetro que necesitamos, ¿ok? Vamos en la siguiente ronda. Como te digo, ordenadamente. Aquí hicimos todos aumento. La siguiente, ¿cuál sería? Sería la secuencia de un punto, un aumento. Un punto, un aumento por 5 repeticiones. Tejemos 3 puntos y luego aquí, donde hicimos los 5 aumentos, volvemos a repetir un punto, un aumento, 5 repeticiones y terminamos con 3 punticos solos. Ahí nos van a quedar 36 puntos porque en cada ronda vamos a incrementar de a 10 aumentos, o sea, 10 puntos más. En la siguiente ronda ya no sería un punto un aumento, sino 2 puntos aumento, mis chicas, 2 puntos aumento. Ya saben que se repite esa secuencia 5 veces, luego 3 puntos solitos, luego 5 repeticiones de 2 puntos aumento y 3 puntos solitos. Y así vamos en cada ronda, mis chicas. La siguiente ronda sería 3 puntos aumento la secuencia. Tejemos eso por 5 repeticiones, luego 3 puntos solos y 5 repeticiones de 3 puntos aumento y terminamos con 3 puntitos. Y así, mis chicas, vamos incrementando. La siguiente sería 4 puntos aumento, la secuencia, y así, mis chicas, y ya te indico hasta qué ronda y hasta qué secuencia lo vamos a hacer. Así se ve, mis chicas, hasta la ronda 6, donde hacemos la secuencia de 3 puntos aumento, 3 puntos aumento 5 veces y luego 3 puntos solitos, 3 puntos aumento 5 veces y terminamos 3 puntos solitos. En total 56 puntos y así se ve. Vamos a trabajar ahora rondas de estos mismos 56 puntos. Vamos a hacer desde la ronda 7 tejiendo sin aumento los 56 puntos. Ya te indico cuántas rondas.
Vas a trabajar 4 rondas de la 7 a la 10 de 56 puntos cada una. Luego de que trabajes esas 4 rondas, vas a trabajar, aquí yo ya trabajé la ronda 11, tejiendo la secuencia de 4 puntos aumento, pero mis chicas tejiéndola como la venimos tejiendo anteriormente. 4 puntos aumento por 5 secuencias, luego 3 punticos, 4 puntos aumento por 5 secuencias y terminamos 3 punticos. Y así vamos a hacer en la ronda 12 y 13. En la 12 haremos 5 puntos aumento y en la 13 6 puntos aumento. Así se ve, mis chicas, hasta la ronda 13 y tenemos en total 86 puntos. Vamos a trabajar desde la ronda 14 ya con estos 86 puntos para empezar a darle un poco de altura y vamos a trabajarlo hasta que tengamos que cambiar de hilo al amarillo, ¿listo? Hasta donde terminemos la partecita del overol y podamos comenzar la chapetica que más adelante vamos a tejer. Pero por ahora vamos a tejer desde la ronda 14 esos mismos 86 puntos. Vas a trabajar, mis chicas, hasta la ronda 19. De la 14 a la 19 son 6 rondas y se ve así. Ya vamos ampliando un poco nuestro cuerpo. Ahora vamos, cuando termines en la ronda 19, vamos a trabajar la ronda 20 ya cambiando de hilo. Vamos a introducir el hilo amarillo. Ya he cortado la hebra y en este último punto lo voy a cerrar con el amarillo. Y vamos a trabajar la ronda 20, mis chicas, solamente esta ronda trabajando por hebra trasera, o sea, tomando solo la hebra trasera de los puntos. Solo esta ronda, ya las demás estaremos trabajando como normalmente lo hacemos, tomando todo el punto. Así que esta ronda 20 trabajaremos los mismos 86 puntos tejiendo hebra trasera. Ya para la ronda 21 en adelante vamos a darle bastante altura, bastantes rondas tendremos que tejer desde la ronda 21 para alcanzar la altura y seguir tejiendo 86 puntos, claro está, pero tejiendo bastantes rondas. Ya te indico desde la ronda 21 en adelante cuántas son. Solamente esta la trabajamos hebra trasera para que esta hebra delantera nos permita hacer un bordito al final o más adelante hacer un bordito de el overol, listo, y también trabajar la chapetica en la parte de adelante. Vamos a tener que tejer bastante, mis chicas. Vamos a tejer desde la ronda 21 hasta la ronda 46. En total aquí tengo tejidas 26 rondas de estos mismos 86 puntos, punto sobre punto, sin aumentos ni disminuciones, simplemente dando altura a nuestro minion. Así que, mis chicas, cuando tengan hasta acá, hasta la ronda 46, si quieres pausa el video y vuelve cuando ya las tengas, porque vamos a empezar ahora rondas de disminuciones desde la ronda 47. Si este tutorial te está ayudando, suscríbete al canal. Tu suscripción apoya muchísimo este espacio y me permite seguir creando tutoriales gratuitos para que tejamos juntas muchos amigurumis más. Pero antes de hacer las rondas de disminuciones me he detenido porque para hacer disminuciones y se nos empiece a cerrar el cuerpo debemos haber rellenado, y antes de rellenar necesito hacer el overol, mis chicas, que se nos facilita mucho más doblando así sin el relleno. Entonces he parado ahí en la ronda 46 antes de empezar las disminuciones en la 47 y aquí tomando la hebra delantera que nos quedaron en la ronda, creo que es la ronda 9, la ronda, sí, 19, perdón. En la ronda 19 nos quedó esta hebra delantera y vamos a trabajar una ronda, mis chicas, tomando esa hebra delantera. Tenemos los 86 puntos y obviamente nos tienen que salir los mismos 86. Tomando esta hebra delantera trabajamos una rondita y luego ya les enseño cómo hacemos la chapetita de adelante del overol. Cuando termines de tejer esa rondita en ese bordo, si notas queda como un poquito en relieve para que parezca el overol en relieve. Y vamos ahora, mis chicas, a trabajar, ya corté la hebra y vamos a contar desde donde tenemos la terminación o unión de las rondas 34 puntos. Y en el número 35 vamos a comenzar la chapetita del overol.
Aquí vamos a enhebrar con el hilo azul como veníamos trabajando, mis chicas, y vamos a tejer en total 17 puntos. Y no vamos a continuar, sino que subimos con una cadenita y trabajaremos en filas. Aquí ya terminé de tejer los 17 puntos, mira, 17 puntos y vamos a subir con una cadenita. Esta la vamos a llamar la fila 2 porque la que hicimos ahorita completa sería la 1. Esta ya la llamo la fila 2. Giramos, mis chicas, y vamos ahora a trabajar los mismos 17 puntos ahora por este lado. Y así vamos a hacer, subimos con una cadena y vamos girando y ya te indico cuántas filas vamos a trabajar tejiendo los 17 puntos. Vamos a tejer en total 9 filas, mis chicas, y así se ve en la altura. Llegué a la fila número 10 contando la 1 que hicimos acá en ronda. Y así se ve, ya corté la hebra azul y lo vamos a dejar libre la chapetica, después vamos a terminarlo. Y ya trabajamos pues lo más difícil, que es tejer estas partes cuando está rellenado. ¿Listo? Ahora sí que ya lo terminamos, vamos a poder ir rellenando nuestro cuerpo. Recuerda que la forma en que debemos rellenar tiene que ser, mis chicas, dándole la forma que queremos a nuestro cuerpo. Aquí en la parte de abajo no lo vamos a hacer así como completamente ovalado, sino que vamos a rellenar oprimiendo para que quede un poco plano en la parte de abajo y se puedan coser luego en esa parte plana los pies o las piernas. Y ya aquí en la parte de arriba, así cuando estemos terminando las disminuciones, vamos a ir rellenando de forma ovalada. La cabecita así. Aquí vamos a continuar con rondas de disminuciones. Vamos a retomar en la ronda número 47 en la que quedamos y les voy a dar las indicaciones para que lo trabajemos. Vamos a hacer un espejo de los aumentos que hicimos aquí abajo, así que en la ronda 47 vas a hacer la secuencia de 6 puntos disminución por 5 repeticiones. Luego trabajas 3 puntos, luego 6 puntos disminución, 5 repeticiones y terminas tejiendo 3 puntos al final. En total 76. En la ronda 48 hacemos lo mismo, pero con la secuencia de 5 puntos disminución. Recuerda que es 5 puntos disminución por 5 repeticiones, 3 puntos, 5 puntos disminución, 5 repeticiones y 3 puntos. En total 66. En la ronda 49 hacemos lo mismo, pero con 4 puntos disminución. 4 puntos disminución, 5 repeticiones, 3 puntos, 4 puntos disminución, 5 repeticiones y 3 puntos. En total en la ronda 49 tendremos 56 puntos. Así se ve, mis chicas, ya cuando estamos a punto de cerrar y de terminar. Tejí, mis chicas, 2 rondas, o sea, la ronda 50 y la 51, y las tejí con los mismos 56 puntos, sin disminuciones. Y ahora sí continuaremos con la ronda 52 tejiendo disminuciones. En la ronda 52 seguiremos la secuencia, quedamos en 4 puntos disminución, aquí haremos 3 puntos disminución, recuerda que la secuencia es 5 repeticiones, 3 puntos, 5 repeticiones y terminamos con 3 puntos. Hacemos en la 52 3 puntos disminución, en la siguiente realizaremos 2 puntos disminución, en la siguiente 1 punto, una disminución. Y en la siguiente haremos 5 disminuciones, 3 puntos, 5 disminuciones, 3 puntos. Vamos a hacer todas esas rondas. En esa última ronda nos quedarán 16 puntos y vamos a ir rellenando. Yo me ayudo aquí empujando con mi herramienta para que nos quede bien redondito, bien ovaladito. Ya para finalizar, mis chicas, en la última ronda lo que van a hacer es hacer disminución en todos los puntos y nos van a quedar 8 que vamos a cerrar luego con la aguja lanera y la hebra la dejamos larguita cuando la cortemos para poder cerrar la abertura. Vamos a rellenar muy bien, como es una pieza bastante grande, bastante amplia, va a necesitar bastante relleno. Vamos a introducir muy bien, vamos a tupir muy bien esta parte de arriba para darle la altura y las disminuciones y rondas que hicimos aquí, darle la forma. Vamos a rellenar lo que más podamos
utilizando esta herramienta o cualquier palito con el que te puedas ayudar, con la misma aguja también puede ser, y vamos a darle la altura suficiente aquí como un óvalo para que nos quede bien la forma de nuestro bot. Ahora vamos, mis chicas, a realizar, vamos a dejarlo a un lado por ahora y vamos a realizar los brazos. Yo ya tengo, como siempre te indico, el primero. Vamos a realizar dos exactamente iguales, primero trabajando la parte del guante negro y luego lo amarillo. Vamos a repetir el que te voy a enseñar para que tengas tus dos bracitos realizados. Primero, con el hilo negro vamos a realizar el anillo mágico y trabajaremos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Cuando tengas los 6 puntos, cerramos el anillo y trabajaremos ahora la ronda número 2. En la ronda 2 vamos a hacer aumento en todos los 6 puntos. Vamos a hacer 6 aumentos. 1, 2 y así hasta que completes los 12 puntos en total que te deben de quedar en la ronda número 2. Para la ronda número 3 vas a trabajar la secuencia de un punto, un aumento. Lo repites todo hasta el final y te quedan 18 puntos. Así se ve al terminar, mis chicas, así la ronda número 3, y vamos a trabajar de la 4 a la 6 estos mismos 18 puntos. Vamos a ir tejiendo, son 3 rondas, la 4, la 5 y la 6, y trabajaremos esos mismos 18 puntos. Al terminar la ronda 7 la vamos a trabajar haciendo la secuencia de 4 puntos disminución. 4 puntos disminución y te quedarán 15 puntos en total. Para la ronda número 8 vamos a hacerlo ya con amarillo, mis chicas, así que en este último punto voy a introducir el amarillo, pero no vamos a cortar el hilo negro porque con él vamos a trabajar luego el borde del guante. ¿Listo? Entonces vamos a dejar la hebra negra por delante y vamos a trabajar la ronda 8 tomando la hebra trasera. Y la secuencia para la ronda 8 es 3 puntos y una disminución. 1, 2 y 3. Y como estamos tomando solo hebra trasera, voy a saltar el punto, porque se me dificulta hacer la disminución tomando solo la hebra trasera. Vamos a hacerlo bien ajustado. Y repetimos 3 puntos y una disminución hasta que terminemos la ronda. En total tendremos 12 puntos. Y vamos a trabajar, mis chicas, desde la ronda 9 hasta la ronda 19. En total van a ser 11 rondas trabajando los 12 puntos. Y ahí terminaríamos el brazo. Pero voy a tejer, mis chicas, unas cuantas ronditas y voy a parar para antes de rellenar mostrarles cómo hacer el bordo del guante. ¿Listo? Avancé unas cuantas rondas, mis chicas, y acá tengo ya para que antes de rellenar poder trabajar el bordo. Ahí donde tenemos esta hebra, tomamos las hebras delanteras que nos han quedado, creo que en la ronda 7, y vamos a trabajar, mis chicas, punto bajo. Es muy sencillo, no tiene mucha ciencia, lo hemos hecho ya en el cuerpo también y en los zapatos, y sencillamente tomando esa hebra delantera vamos a ir trabajando el punto bajo por todo alrededor. Aquí teníamos 15 puntos, igual vamos a hacer los 15 puntos que tenemos en esa ronda y listo, mis chicas, y ahí terminamos el bordito del guante. Tenemos que rellenar y terminar el bracito completo. Así como tengo este acá, mira, así como tengo este acá, lo debes terminar. Y, mis chicas, hacemos el otro exactamente igual, dejando la hebrita larga para coser a los costados del cuerpo. ¿Listo?
Aquí terminamos la parte 1, mis chicas. Tenemos ya las piernas, tenemos ya el cuerpo gigante terminado, hermoso, gigantote. Y vámonos para la parte 2. En la parte 2 vamos a trabajar los ojos, los lentes, las tirantas. Y vamos a estar terminando ya, culminando nuestro precioso bob. Entonces nos vemos en la parte 2. Recuerda que también puedes adquirir el patrón escrito. Aquí está el link en la descripción del video para que me puedas apoyar. También apóyame escribiendo en los comentarios cómo vas con el avance, cómo vas con esta parte 1. Y si tienes alguna duda, también en los comentarios la puedes colocar. Con tu like, tu comentario y el compartir también estás apoyando muchísimo el canal. Y suscríbete. No veas el video y el tutorial y todo tejiendo conmigo y sin suscribirte, por favor. Me ayuda muchísimo tu suscripción al canal. Así que nos vemos en la parte 2 y allá te muestro cómo vamos a coser todo. Pues normalmente, mis chicas, aquí guiándonos por el anillo mágico, vamos a coser al ladito del anillo mágico los pies, las piernas, listo, así abierticas, no las vamos a cerrar, así abierticas vamos a coser. Ponemos alfileres, nos ayudamos de los alfileres para que la puntada nos quede en el mismo lugar donde está ubicado y vamos a coser los bracitos después de hacer las tirantas, listo. Las tirantas las vamos a hacer en la parte 2 y después de hacer la tiranta yo creo que lo estaremos cosiendo. Aunque si quieres ir adelantando, puedes coserlo en la misma dirección donde termina nuestro overol. Por ahí estaría pasando la tiranta, ¿listo? En la misma ronda. Y nos vemos por allá en la parte 2 para terminar nuestro bow esponja, a nuestro bot de los Minions, mis chicas. Nos vemos en la parte 2. Un besito para todas.